inicio de la jornada, llamó a los editorialistas para una conversación con el secretario de Energía, con dos subsecretarios y con una subsecretaria y con el jefe de oficina. Y me impresionó, hay un aspecto que me llamó la atención, que en la presentación, y se repite en todos los que están auspiciando este magno despojo y esta enorme regresión histórica, que invariablemente hablan de Estados Unidos como la próxima Arabia Saudita, que va a estar repleto, pletórico de gas y de petróleo, con la implicación de que ellos no necesitan el petróleo de nadie y son los mayores consumidores per cápita de petróleo del mundo. Es un integrante del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, es el auspiciador, es el jefe geopolítico de este encuentro de tres países, que es realmente un esquema de dominio brutal. Y ellos consumen 19, lanzan a la atmósfera 19 toneladas per cápita de CO2. Canadá lanza 17 toneladas. México 3.4 toneladas. Brasil 2 toneladas. Y ese es el principal consumidor per cápita de petróleo del planeta. Y tiene problemas. Pero el señor Goldman habló de esta próxima Arabia Saudita, el banco, el Citigroup, que es uno de los que está detrás de esto, distribuyó un documento que se llama América del Norte, el Nuevo Oriente Medio, que dice que vamos a sobrepasar al Oriente Medio en eso. Y desde luego que todo esto, cualquiera que lea los materiales, este mes precisamente sale un trabajo de Alfred Cavallo, con el chica, doble L, se puede bajar de internet. Está en el Bulletin of Atomic Scientists, el número de estos 3 meses, y pues dan las cifras que no tienen nada que ver con lo que nos están diciendo, cifras sumamente interesantes, sumamente importantes de trabajo. La cuestión es que en una forma u otra el gas y petróleo de lutitas, que se llama shale gas o shale oil o tight oil, es el petróleo no convencional, pues es un indicador de que hay un agotamiento del petróleo convencional y tienen que recurrir al gas convencional y tienen que recurrir a los no convencionales. Y sistemáticamente traen a colación esto. En el decreto, iniciativa de decreto, se habla de que estos tipos de cambios son muy complejos y hay que asociarse con empresas extranjeras para poder hacerla, por razones de tecnología y por razones de financiamiento. Y ninguna de esas razones tiene tampoco sentido, porque la tecnología está disponible en todos los cuellos de botella que puedan ustedes encontrar. En Pemex está la solución porque hay firmas especializadas que lo ofrecen. Y uno no tiene que vender al país por eso. Y en cuanto a ingresos, Pemex es una empresa que antes de ganancias, antes de pagar impuestos, antes de pagar todo tipo de costos, es altamente redituable, sobre todo intereses, impuestos, depreciaciones, etc. La misma empresa sacó un documento sobre eso. Las razones no funcionan muy bien
Y el otro asunto es, ahí está puesta la justificación usando el gas shale para justificar en la presentación, pueden ver ustedes. Y el otro lo encontramos en el informe de hoy en la mañana. En el informe de hoy en la mañana, Peña Nieto dice, es que ya hay nuevas tecnologías que permiten la explotación de recursos que antes no se podía, haciendo referencia a la fractura hidráulica, que es una técnica que, bueno, se ha aplicado en los Estados Unidos y que ha tenido repercusiones sociales en por lo menos 314 condados, incluyendo estados, que han declarado moratorias. En Francia está prohibido por los efectos ambientales que tiene sobre el agua. Es una cantidad muy grande de agua, entre 20 y 30 millones de litros por pozo. Y bueno, el gas y el petróleo shale ha estado presente en esta euforia, es una gran euforia que se ha generado. Entonces me puse a estudiar y yo le pregunté al secretario cuáles son los datos que tiene usted para afirmar que los Estados Unidos es una próxima Arabia Saudita. Debo de ver los datos. Y me dice, los datos vienen de la Agencia Internacional de Energía. Bueno, digo yo, y entonces me pongo yo a revisar y bueno, son datos, son estimaciones, son de la perspectiva de recursos que pueda haber. Pero ese no es el dato duro. El dato duro es otra cosa. Y el shale en Estados Unidos se ha venido desarrollando de manera muy intensa desde el 2003, sobre todo, para acá. Y no es sino hasta ahora que empiezan a haber suficientes registros de la producción diaria, la cantidad de barriles diarios de producción de cada pozo, que ya los registros acumulados permiten ver las tendencias. Pues ya existe esa información. Y hay varios estudios de gente independiente que nos ofrecen datos al respecto. Por ejemplo, el más reciente estudio, que es el que quería conversar con ustedes, para empezar, es de John David Hughes, H-U-G-H-E-S, del Post-Carbon Institute de los Estados Unidos. Él es miembro, fue integrante de la Oficina de Investigación Biológica de Canadá. Es un geofísico. Él lo que hizo fue irse al dato duro. Estudió los registros de producción diaria de 65,000 pozos en 31 cuencas en Estados Unidos. Entonces ya es una diferencia eso de llegar y afirmar la perspectiva que hay desde tantas cantidades de gas, etcétera, etcétera. Que es lo que ofrece también la Oficina de Administración de Información Energética del Departamento de Energía de los Estados Unidos, con analistas, geólogos y mapistas que trabajan para las empresas grandes de petróleo altamente interesados en el mensaje que ustedes quieren. Y esto ya fue denunciado en el New York Times desde el 2011 por Jan Urbina. Ahí están los registros, cuentan cómo estos analistas son empleados de grandes empresas, pero funcionan en el Departamento de Energía, y esos son los mapas que se usan en las presentaciones de Pemex sobre gas shale. ¿Qué hace este estudio que investiga los 65,000 pozos? Muestra un inusitado aumento en la producción de gas de lutitas en Estados Unidos. Ese es un aumento del 40%. Pero los registros muestran que esa producción llegó a una meseta a finales de 2011.
el 20% del gas de lutitas en Estados Unidos, es decir, de ese gas que cuesta sacarlo, porque no es el gas convencional que sale de la tierra, sino que está en unas burbujitas más pequeñas desplegadas en la roca, que hay que fracturar la roca, y se fractura, ya tiene la fractura de la roca, está ahí, y sobre la fractura natural se lanza a altísima presión una mezcla que incluye arena y todo tipo de sustancias, incluyendo sustancias profundamente tóxicas, cancerogénicas, etc. Abajo, es decir, viene una perforación vertical y luego una perforación horizontal. Se llaman los horizontales, eso, que va en distintas direcciones y va quebrando la roca y sacando el metano por ahí. Claro que hay fuga de metano. No voy a entrar en detalle de los problemas, lo he tratado en otros trabajos y lo puedo presentar en otra oportunidad, pero en este momento lo que me interesa es ir viendo esta parte del discurso, porque solo así se puede dilucidar el orden de magnitud y los mecanismos de lo que López Obrador correctamente llama el robo del siglo. Yo creo que es un acontecimiento de un orden de magnitud solo equiparable a lo que se formalizó en el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Ahora, el 80% de ese gas difícil, claro que requiere mucha inversión en energía, etc., viene de 5 cuencas. Varias de esas cuencas están en declive ya. Las principales son 5 y hay varias en declive. Y se muestran, los registros muestran una declinación muy alta, una tasa de declinación muy alta en los registros diarios de los pozos. Es tan alta la declinación que tuvieron que perforarse más de 7,000 pozos en 2012 con una inversión de 42,000 millones de dólares solo para mantener el nivel de producción. ¿Cuánto ganaron? El nivel de producción se ha ido aumentando, incrementando, porque los bancos prestamistas exigen, quieren más producción. En eso se hace estas nuevas perforaciones. Se revierten con esta producción de Estados Unidos algunos años de descenso, pero el 80% de la producción, ya en el caso del petróleo shale, que se llama tight shale, viene de 2 cuencas, no del principal, viene de 2 cuencas. El 80% del petróleo viene de 2 cuencas, del petróleo no convencional. Viene de la cuenca Bakken, que está en Dakota del Norte y Montana, y de la otra que es Eagle Ford, que está al sur de Texas. Otras fuentes representan menos del 20%. Y en esas cuencas hay una alta tasa de desplome, de declive. Tuvieron en petróleo no convencional que perforar 6,000 pozos adicionales para mantener la producción, no para aumentar la producción, para mantener el nivel de producción, con un costo, muestra Hughes, de 35,000 millones de dólares. Entonces tenemos la necesidad de más pozos, perforar más pozos en gas
por 42.000 millones de dólares, 7.000 pozos por 42.000 millones de dólares. Y en petróleo, perforación de 6.000 pozos con una inversión de 35.000 millones de dólares. Entonces, esto significa que los pozos no están funcionando muy bien, que el declive es muy pronunciado, que es un declive exponencial, es una caída exponencial que va poniendo en cuestión el discurso de Obama de que tenemos petróleo para los próximos 30 o 100 años, digo, el discurso en el informe del año pasado ante el Congreso de los Estados Unidos y ante el mundo. Tenemos para 100 años. Y los registros de los pozos está diciendo no, para nada. Entonces, el asunto es el siguiente, pero tenemos euforia, tenemos a los banqueros de Wall Street, a las grandes firmas de Wall Street, muy entusiasmados con la producción de gas y petróleo en Titas. Y entonces esto llama la atención. Hay una coincidencia porque hay un desplome de los precios en Estados Unidos, hay una caída de la producción, pero al mismo tiempo entre los altos banqueros hay euforia, hay furor por ampliar el mercado de capitales shale, que por cierto ya arrasó con cientos de pequeñas, medianas y aún unas grandes empresas como Chesapeake dedicadas a la explotación del shale. Y desde luego se llevaron a los ahorros de miles de pequeños, medianos, grandes inversionistas, incluyendo fondos de pensión. Esto llama la atención. Una de las analistas más agudas de Wall Street es la doctora Deborah Rogers, y tiene una investigación importantísima. Es una investigación sobre la relación del shale con la dinámica de Wall Street. Y ella le dice, pero qué curioso, se caen los precios, el comportamiento de los pozos es un desastre, tienen que hacer estas inversiones, y aquí están todos estos banqueros metiéndole al asunto. Y entonces encuentran que grandes firmas de esas que se fusionaron por la derogación de leyes importantes de regulación en 1999 de actividades bancarias y de actividades de inversión, y se crearon esos monstruos too big to fail que fueron recientemente rescatados. Y ella hace el análisis de las ganancias y las pérdidas de los bancos y encuentra que bancos como Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, que está aquí, insisto, metido en Banamex, y Goldman Sachs obtienen ganancias. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ella empieza a hacer la investigación, muestra esta investigación que se llama Wall Street and Shale, y encuentra que los departamentos de estas grandes firmas dedicados a los procesos de fusión y compra, merger and acquisitions se llama la división o el departamento, reportaron en 2011 ganancias del orden de los 46.500 millones de dólares, convirtiéndose en los principales centros de ganancia de este tipo de grandes firmas. Para un robo del orden de magnitud a que se somete a México, no se puede realizar sin la acción de bancos globales, como los que acabo de mencionar. Sin
esa intervención de los bancos globales, no pueden hacer un despojo de este orden de magnitud. Entonces, estas divisiones de merger and acquisition es por lo que reciben las firmas ganancias por servicios, honorarios y todo tipo de operaciones vinculadas a firmas que tienen que vender porque tienen problemas y se tienen que fusionar, y otras firmas que están comprando. Y esto lleva una cantidad grande de operaciones financieras. Y ese es el asunto. Perdón. No, el micrófono es que no se escucha. Perdón. Sí, está bien. Ahora, como ya entonces, en 2011, 2012, ya estaban los registros disponibles y ya estaban los estudios disponibles que mostraban una declinación profunda medida en dólares. Porque la declinación se mide, ellos la miden en dólares. ¿Cuántos dólares? Entonces resultó sorprendente a ella, a Rogers, que los analistas financieros y banqueros, duchos en todos estos negocios, estuvieran entre los más fervientes promotores de la explotación del gas y petróleo shale, porque entre más se cayera el precio, sobre todo del gas, más ganaban ellos. Lo dice ella así: al asegurarse, la voy a citar, al asegurarse que la producción prosiguiera a un ritmo frenético, a pesar de una actuación cada vez más mediocre de los pozos, el sobreabastecimiento se tradujo en el colapso de los precios. En 2011 la oferta superó la demanda en un factor de 4-1, fin de la cita. Ya ustedes ven el orden de magnitud de la operación shale, es decir, la burbujita por ahí. Y es muy probable que inversionistas, instituciones, banqueros conocedores de los laberintos de difícil que no estuvieran enterados que el ritmo desatado de sobreproducción fuese seguido por una vertiginosa caída. Pero el hecho es que el desplome abrió la puerta a un número inmenso de arreglos y de transacciones en las decenas de miles de millones de dólares, asegurando grandes comisiones, honorarios a los bancos de inversión involucrados entre estos que está en ese tipo. El shale, y lo documenta también Rogers, se transformó así al interior de las firmas bancarias y de inversión en un eje de gran actividad y ganancia en los portafolios merger and acquisitions de energía. Conforme los precios caían en picada, Wall Street empezó a ejecutar, a lanzar activos de compañías shale con problemas a empresas mayores de la industria. Estas componendas sufrieron poco después deterioros, resultado de subastas a la baja de los activos shale, porque pues estaban cayendo la producción de los pozos. Todos los activos caían, los precios de los papeles de las empresas, de las acciones. Aún más, los bancos sirvieron para instrumentar productos financieros complejos y enredados. Y algunos de estos mecanismos complejos y enredados son los mecanismos acá. Se llama VPP, Volumetric Production Payment. Volumetric Production Payment, que es un tipo, yo me fui a averiguar, porque ella dice, este es un mecanismo que están usando, dije, que igualito que está a la iniciativa del decreto, porque son los mecanismos que están en la iniciativa del decreto. Es un tipo de, me fui a buscar y encontré que es un tipo de inversión estructurada
que coloca al dueño de algún interés en petróleo o gas vendiendo un volumen específico de ese campo petrolero o de esa propiedad. El inversionista usualmente recibe una cuota del producto bruto que luego es colocado en el mercado para las gentes que compra el VPP, Volumetric Production Payment. Es una unidad ya de especulación. O un porcentaje de la producción lograda en un campo petrolero o gasero dado. Una negociación VPP típicamente expira después de cierto tiempo y luego se ha entregado un volumen total de la commodity a la persona que hizo la inversión. Una inversión VPP se considera un activo no operante, semejante a un sistema de pago de royalty. Si el productor no cumple con lo convenido, entonces la porción faltante puede entregarse en el siguiente ciclo y así hasta que todo quede insatisfecho. Los compradores pueden incluir, dice oficialmente, con atención, los compradores pueden incluir bancos de inversión, Bank of America, hedge funds, particular, compañías de energía, por ejemplo Exxon puede comprar VPP al mismo tiempo que los explota, y compañías de seguros. Esta es una cita textual técnica de quienes pueden comprar y usar los VPP. El asunto es que a pesar de la obvia ausencia de conocimientos por parte de muchos inversionistas de estos intrincados productos financieros, este es un producto financiero para el despojo, y de los riesgos de la explotación shale, estos productos fueron subsecuentemente vendidos a inversionistas que estaban entusiasmados porque aquí era la salida, era la próxima Arabia Saudita, es la abundancia para los próximos 100 años. Eso es muy buena inversión. Por ejemplo, los fondos de pensión. Los de pensión no manejan la cuestión técnica, no habían leído los estudios porque no oficialmente los biólogos oficiales no han investigado eso, han sido biólogos de universidades o de institutos independientes los que hicieron investigación de los 65,000 pozos que le permite a uno ir al dato duro, ese sí es el dato duro. Y entonces se hicieron todo tipo de arreglos, como los que se están elaborando y que requieren mochar los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana. Se empaquetan incluyendo campos petroleros que no habían sido explorados. Por ejemplo, muchos de los campos del Golfo de México no han sido explorados, como los que son propiedad de la nación mexicana en todo el territorio. De manera semejante como pasó con las hipotecas securitizadas, que fueron empaquetadas y vendidas junto a hipotecas tóxicas, hipotecas chatarra, hasta antes del colapso de 2007. Entonces, las investigaciones geopetroleras son terriblemente importantes para determinar cómo es el negocio, cómo es parte de lo que es este asunto, y dónde está la lana, la gran ganancia, los nuevos multimillonarios de la lista Forbes, y aquí, y desde luego las grandes empresas allá. Ahora, me encuentro aquí unas declaraciones que adquieren relevancia en este contexto de la doctora Jacqueline Fechard.
que es la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, es una comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos, y aseguró que se están colocando candados. La comisionada consideró que lo aprobado por los diputados pretende controlar las decisiones del IFAE en temas como la seguridad nacional. Bueno, el petróleo es un asunto de seguridad nacional y la producción de petróleo de cada pozo es un secreto de Estado, se supone, pero no vamos a hacer las pintas secretas. Si es asunto delicado, es asunto de seguridad nacional. Los Estados Unidos consideran petróleo, industria aeronáutica, industria naval como 9 rubros estratégicos. Y ahí está sometido a la Ley de Inversión Extranjera y Seguridad Nacional, así se llama, de 2007, promulgada en tiempos de Bush, que viene de antes de toda una serie de mecanismos. En materia de energía, no. Y a ustedes les podrá constar que yo no soy ningún admirador de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy tiene razón cuando dice, una empresa alemana quiso comprar una firma energética española y dijo, solo un país de quinta vende sus empresas energéticas. ¿Tiene razón? Con una dirección de quinta, eso es lo que es. Un ejecutivo de quinta. Entonces aquí nos está diciendo ella que están rompiendo los mecanismos de aclaración, que se llama la palabra es transparencia, los mecanismos de transparencia, porque se están colocando candados a el instituto. Ahí está la declaración de ella. Pero eso no es todo. Ángel, ¿qué es lo que me encuentro? Me encuentro con que en un artículo que circuló en internet que se llama en inglés un ataque a escondidas contra la transparencia en el pago en el petróleo extraído de Oxfam. Oxfam es una conocida ONG estadounidense y mundial sobre transparencia, que informa que las grandes petroleras de Estados Unidos alientan la opacidad de los registros de extracción de gas y petróleo con dedicatoria a México. La investida la articula el American Petroleum Institute, que es poderoso cabildo de todos los cabildos petroleros y gaseros, nos llamamos el cabildo de cabildos de petróleo y de gas. Incluye una ley que se aprobó aparentemente inocua y que se anexó al ya de por sí problemático y adverso acuerdo transfronterizo Estados Unidos-México sobre hidrocarburos en el Golfo de México. Diseñado la ley para debilitar los requisitos legales de transparencia en la extracción de recursos registradas por firmas petroleras, gaseras y mineras. Entonces, ese es un asunto que debilita la capacidad de transparencia de la Security and Exchange Commission. Bueno, sigo leyendo y sigo el asunto y me voy enterando. Bueno, en Estados Unidos pro forma se hablaba de la transparencia, pero la razón de intereses de acá y de allá que se benefician con esta iniciativa va por más secrecía y más abuso
de poder. Y el 2 de julio, porque ExxonMobil, Chevron, todas ellas hicieron un juicio, levantaron un juicio contra la Securities and Exchange Commission para que quitara eso, para que esa transparencia y la ley de transparencia no afectara los registros de extracción de gas y petróleo y minerales. Entonces, el 2 de julio, la Corte Distrital dio a conocer un fallo a favor del American Petroleum Institute para mantener en secreto los pagos por la explotación petrolera. Y entonces, la Oxfam inmediatamente dice, bueno, vamos nosotros a seguir, hay que levantar el velo sobre miles de millones de dólares y eso no ha acabado, dijo la ONG. Y sostuvo lo siguiente, el vocero dice, se considerarán todas las opciones legales, incluyendo el recurso de apelación contra esta medida. Entonces, ellos están hablando de decenas de miles de millones de dólares que están en juego. ¿Por qué? Bueno, porque al final pueden decir, yo saqué tal cantidad de petróleo, te pago tal cantidad y párenle. No venga a hacerme ninguna discusión la Securities and Exchange Commission. De esa magnitud es el robo del siglo. Gracias.